Listo, ya está grabando. Buenos días, nosotros somos el equipo de Bustamante Mayra y Damaris Quiñones y nos tocó hablar sobre el tema de la fototerapia. Bueno, la administración de la fototerapia depende de las cifras de bilirrubina, pero también van a depender de la edad de vida, de la edad gestacional al nacer y del estado clínico del niño. Como vieron en la imagen anterior, es como está el niño y la incubadora en donde se va a poner, ¿no? Bueno, se entiende por el empleo terapéutico de la luz. El sol constituye una fuente de energía térmica que determina la habilidad del planeta. Aporta condiciones cíclicas de luminosidad a las que se han adaptado numerosas plantas y animales y van a proporcionar radiaciones impredecibles para desencadenar importantes reacciones químicas. Desde épocas remotas, el hombre ha utilizado el recurso terapéutico de las radiaciones solares. Bueno, desde el punto de vista físico, tenemos tres partes que son térmicas, en donde va a entrar la radiación infrarroja, la visible, en donde entra la luminosidad, y la ultravioleta, que es más enérgico, y entra la oxidación de melanina. Bueno, las indicaciones son el lavado de manos adecuado, la preparación del paciente, que es desnudar al niño, retirar los restos de cremas, dejar solo el pañal y muy importante la protección ocular, en donde vas a colocar suavemente las gafas, cerciorándose que los ojos estén cerrados. Vas a ajustar las gafas sin ejercer demasiada presión, esto pues para que el niño no se lastime. Las contraindicaciones son sensibilidad a la luz, fotodermatitis, glaucoma y los estadios de enfermedad en agudas. Bueno, incluye el tratamiento de la luz visible, la radiación infrarroja y ultravioleta, tanto en su forma natural de producción, considerando el sol como agente terapéutico que se le conoce como helioterapia. Se integran en la fototerapia las formas especiales de emisión como la radiación láser. La preparación del material son los bancos de luz, es comprobar el perfecto asiento de la unidad en el soporte, conectar el cable a la red, pulsar los interruptores blanco y azul para conectar la iluminación, comprobar el número de horas de funcionamiento de los tubos, estos no deben de sobrepasar a las 1000 horas. Y aquí en la figura 6 vemos el interruptor de las lámparas azules y blancas, y aquí están con números, ¿no? Bueno, cuando se ponen en la incubadora es necesario dejar un espacio de entre 5 a 8 centímetros entre la lámpara y el techo de la incubadora para que no se genere un calor excesivo. Es conveniente disminuir la temperatura de esta para evitar el sobrecalentamiento. Colocar alrededor de un cobertor blanco. Si se utiliza sobre una cuna, se debe mantener una distancia máxima de separación de 30 centímetros entre el borde inferior y el paciente. Con el fin de evitar la pérdida de calor y aumentar la eficacia de la luz, se rodea la unidad de fototerapia y la cuna con un cobertor, teniendo la precaución de no tapar las rejillas de ventilación de la unidad. La manta de fibra óptica tenemos que conectar el cable a la red, forrar la almohadilla de la fibra óptica y parte del cable con una cubierta protectora, asegurando su ajuste, como podemos ver en la figura 7. Tenemos que encender el interruptor, comprobar el número de horas del funcionamiento, no debe sobrepasar a las 800 horas de funcionamiento. Se debe colocar el lado luminoso de las almohadillas en contacto con el niño, ajustar el sector de intensidad variable de la luminosidad como se aprecia en la figura 8. El indicador de encendido lo tenemos marcado como el número 1, el selector de intensidad marcado con el número 2 y el conector del cableado con el número 3. La radiación electromagnética en el efecto luminoso. Tenemos que las ondas electromagnéticas están formadas por la propagación de vibración. La de los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y la dirección de avance. La intensidad de onda es igual a la energía que transporta por unidad de tiempo a través de una superficie perpendicular a su dirección de avance.
Bueno, las propiedades generales de las radiaciones electromagnéticas. Para la aplicación médica de las radiaciones empleadas en fototerapia, hay que tener en cuenta una serie de leyes y propiedades. Tenemos primero la ley de inverso del cuadrado de la distancia, que esta establece la intensidad de una radiación electromagnética que incide sobre una superficie determinada. En esta relación es inversa en el cuadrado de la distancia entre el foco emisor y la superficie. En consecuencia, si a una distancia unida a la intensidad es una distancia sucesivamente mayor, de 2 a 3, 4 y 5, etc. La intensidad será y así sucesivamente. Aquí en la figura 18 se aprecia una imagen de esta ley y tenemos también la ley del coseno de Lambert. Esta nos dice que la máxima intensidad de la irradiación sobre una superficie se obtiene cuando el haz incide perpendicularmente sobre esta. Si la incidencia no es perpendicular, la intensidad va a disminuir según la expresión. Aquí podemos ver la imagen y su explicación. La ley de Bunsen-Roscoe establece que el producto de la intensidad de la radiación por lo de los rayos X y el hallazgo de la radiactividad por Becquerel inicialmente se consideró un modelo atómico según el cual el átomo era una masa esférica de carga positiva, en cuyo seno se encontraban electrones repartidos de alguna manera desconocida. En este modelo, debido a Thomson, se suponía que la mezcla de electrones era razonablemente uniforme y por tanto todas las porciones del átomo eran eléctricamente neutras. En la ley de Gotthus-Draper indica que desde el punto de vista de los efectos biológicos solo son eficaces las radiaciones absorbidas. Por ello hay que tener en cuenta que las aplicaciones de radiaciones hay una cantidad que se refleja en la piel o se dispersa hacia estos tejidos y no tiene un efecto sobre los tejidos considerados. Emisión de luz en los modelos atómicos. Fue Schrödinger quien desarrolló la ecuación para un electrón de un átomo complejo que se mueve sometido a la atracción nuclear y a la repulsión mutua de los restantes electrones, y obtuvo una solución aproximativa del significativo análogo para el caso de un electrón. Heisenberg surgió la ciencia que hoy se le conoce como mecánica cuántica, que explica los fenómenos que se desarrollan en el interior del átomo y permiten a los físicos estudiar las últimas transformaciones de la materia. Los sistemas de producción de luz, la forma en que se originan las radiaciones electromagnéticas pueden describirse en términos de transiciones. Tenemos tres, que son las nucleares, atómicas y moleculares. Dentro de los nucleares tenemos que los fotones se originan por transiciones de nivel de energía en el interior del núcleo, son altamente energéticos y característicos de cada tipo de núcleo. En los atómicos tienen como resultado fotones de energía moderadas entre los rayos X, blandos, ultravioletas y porciones visibles del espectro. Y en las moleculares tenemos el estado condensado. Tenemos aquí unas imágenes sobre algunos de los sistemas de la producción artificial que pueden ser lámparas de filamento incandescente, lámparas de descargas eléctricas, lámparas fluorescentes, lámparas de arco, sistemas electroluminescentes y diodos de emisores de luz y el sistema láser. Bueno, interacción en las interfaces de reflexión y refracción. Desde el punto de vista macroscópico, la interacción con las radiaciones empleadas en fototerapia con la materia se realiza básicamente en dos niveles. Los fenómenos de reflexión y refracción tienen un lugar en las interfaces de los medios por donde se transmite la luz. Desde el punto de vista físico, pueden considerarse dos tipos de reflexión de interés. Aquí en esta imagen se explica la reflexión especular y la reflexión difusa. Mi compañera Damaris va a explicar un poquito sobre este tema.
Ok. Bueno, dentro de la reflexión, como dice mi compañera, tiene dos puntos de vista, que como se dice es el especular, que en el ángulo de reflexión es igual al ángulo de intensidad de la luz que refleja y tiene trayectoria definida y pues es así como que ya sabe para dónde va a ir, ¿no? Y en la difusa es todo lo contrario, ya que no es estable o no es regular esta, los rayos se van a ir para diferentes lugares o diferentes direcciones y no regulares, pues. Bueno, dentro de la refracción, sus propiedades físicas en su interacción con el tejido tiene lugar siempre en un haz de luz que pasa de medio a otro con diferente índice de refracción. La consecuencia inmediata es la desviación de la trayectoria de dicho haz a través de la interfaz entre ambos medios. Aquí como un ejemplo muy común, vamos a ver al introducir un popote, una cuchara, algún objeto dentro de un vaso y vamos a ver cómo el reflejo no es el mismo, ¿no? Bueno, en la transmisión, las propiedades físicas de la luz en su interacción con el tejido se refiere al recorrido de la luz a haz incidente dentro del tejido. Es la proporción radiante, la que ahora vemos en la parte de abajo, que atraviesa el medio, eh, así. ¿Okay? Depende fundamentalmente del fenómeno de absorción y de la reflexión, siendo inversamente proporcional para ambos casos. Y ese término es de la profundidad de penetración, ¿no? Bueno, comportamiento óptico de los tejidos. En la absorción tiene importancia en un factor adicional, la presencia de determinados pigmentos, elementos, cromóforos como melanina, hemoglobina y mioglobina. Esto marcan claramente diferencias de absorción de un tejido a otro. El grado de penetración de una longitud de onda determinada dependerá de la absorción de estos pigmentos y de la absorción competitiva de otros elementos celulares y pues artificiales, ¿no? Bueno, estos efectos generales de la luz. Aquí, en los efectos generales, como se había hablado anteriormente, integra el estudio de la fototerapia y eso estudia las radiaciones electromagnéticas comprendidas en la zona del infrarrojo, en la luz visible y en la ultravioleta. Y pues dependiendo de cada una, ¿no? La radiación del infrarrojo y rojo es cercana a que tiene propiedades térmicas. La ultravioleta y la violeta es cercana a propiedades fotoquímicas y la radiación visible es responsable la violeta es responsable de la luminosidad, perdón. Bueno, aquí tenemos una imagen que es el fototérmico, la luminoso, el fotoquímico, y aquí les voy a dar otros ejemplos. El efecto fototérmico se basa en el incremento de energía vibracional de las moléculas, absorbe la radiación, especialmente es el que produce el calentamiento en los cuerpos, ¿no? El efecto luminoso se influye en los fenómenos como fotoluminiscencia y los efectos con efecto fotográfico y el mecanismo de visión para poder alcanzar a ver mejor, ¿no? El efecto fotoquímico se puede ver en diferentes reacciones químicas que se puede ser acelerada o provocada por la luz, como la fotosíntesis en las plantas y pues en la síntesis de la vitamina D. Bueno, dentro de esto hay tres bandas de los colores que cada color va a hacer efectos diferentes. Dentro de la banda de rojo anaranjado con efectos térmicos predominantes. Su
predominante es el efecto de calor, ¿no? El amarillo y verde, en la predominancia de este efecto es el luminoso, es el menos fototérmico y representa escala de actividad fotoquímica, ¿no? El azul y violeta con efectos casi exclusivamente fotoquímicos. Aquí podemos ver los colores y cuáles son sus propiedades, ¿no? Bueno, la luz en términos generales actúa regulando complejos mecánicos no muy bien conocidos como el ritmo circadianos del organismo. Pues haz de cuenta que la luz solar tiene muchas funciones dentro de vitales de nuestro organismo, ya que un ejemplo claro de ello es que si es de día, con la luz, que hay más luz, el cuerpo tiene más energía, es más motivado, y cuando es de noche, está más cansado, no tiene tanto energía, entra en el sentido emocional, es como que no tenemos tanto ánimo y así, y pues en lo otro es como que lo contrario, ¿no? Bueno, aplicaciones médicas de la luz visible. La luz visible tiene diversas aplicaciones en la medicina, tanto terapéuticas como diagnósticas. Como comentaba mi compañera, en las prácticas terapéuticas tiene especialmente importancia en su empleo en la fototerapia de hiperbilirubinemia en el recién nacido, ¿no? Pues este tratamiento consiste en la exposición de la luz blanca intensa, especialmente en la gama de tono de 460, que este viene consistiendo en el azul, que si recordamos es el que tiene más de fotoquímico, ¿no? Y lo que hace es que la piel y el tejido espontáneo se produzcan isómeros de la bilirrubina y la lumirrubina. Estos son hidrosolubles y se eliminan por el hígado, el riñón, sin necesidad de conjugaciones, ¿no? Pues aquí dentro de las aplicaciones, como comentaba mi compañera, que las recomendaciones es poner a los bebés sin ropa y con una protección en sus ojos, ya que esta luz, bueno, una protección que sea opaca para que los rayos no lastimen los ojos de los niños, pues lastimando la retina, ¿no? Dentro del ámbito diagnóstico, la luz visible ilumina las zonas que hay que inspeccionar y sirve como fuente luminosa para diferentes exploraciones como la endoscopía, que ocurre a las fibras ópticas para visualizar los órganos internos que ayudan pues a los órganos internos como digestivo, el árbol bronquial, las cavidades articulares, pues entre otras. Y pues nuestras referencias bibliográficas fueron el libro de Martín Murillo, el manual de medicina física y los protocolos de fototerapia. Eso sería todo. Muchas gracias.